Ay, no, justo ahora me tienen que llegar todos estos mensajes. Ay, son notas de voz de Alba. Alba, te respondo luego, porfa. Justo estoy en la presentación de un libro y ya está a punto de La comenzar. oportunidad de reseñar este libro con cuidado. Entonces quiero celebrar que a veces podemos hacer presentaciones de libros bien hechas. Es que una rareza, pero nada. Hola, yo soy Janet y esto es Odisea Lingüística, el podcast para los curiosos del lenguaje. Si ustedes son seguidores de este podcast, imagino que se deben estar haciendo esta pregunta: ¿dónde está Alba? Ella es la co-conductora y coproductora de todo este proyecto. Ha decidido tomar una breve pausa y es por este motivo que los próximos 5 episodios yo seré su única conductora. Esta breve pausa es para que ella pueda cobrar mucha fuerza, mucha energía y así poder traer esa mirada fresca que siempre tiene a este podcast. Te esperamos con mucho cariño y te deseamos lo mejor en esta etapa, querida Albita. Así que comencemos con el 6º episodio del podcast Odisea Lingüística. ¿Alguna vez se han preguntado si las plantas tienen su propio lenguaje? ¿O cómo se comunicarán entre ellas? ¿Qué secretos se esconden? ¿Qué historias hay detrás de cada una de ellas? Tampoco olvidemos el significado que tienen, lo que pueden llegar a representar. También son usadas constantemente en metáforas, tanto en la literatura como en las canciones. Si ya tuviste curiosidad acerca de las plantas, te invito a que te quedes a escuchar todo este episodio. En esta ocasión, tengo el privilegio de recibir a Efraín Giraldo en una de las cabinas de Odisea Lingüística. Efraín Giraldo, una voz que resuena en el mundo literario y que fue galardonado por su trabajo. Su más reciente obra, Sumario de Plantas Oficiosas, un ensayo sobre la memoria de la flora, fue ganadora del Premio de No Ficción Latinoamericana Independiente. ¿Y qué es el Premio de No Ficción Latinoamericana Independiente? Pues es una invitación a todas, todos y todes a desarrollar ensayos críticos que piensen la crisis, las mutaciones que atravesamos, los fenómenos cruciales de nuestra siempre era moderna. Este premio se logra gracias al esfuerzo de 9 editoriales independientes y autónomas, como ser Criatura en Uruguay, Travalis en Puerto Rico, El Faquir en Ecuador, Elefanta en México, Luna Libros en Colombia, Libros de Fuego de Venezuela, Godot en Argentina, Fósforo en Brasil y en Bolivia tenemos a El Cuervo. Aprovechamos este momento para agradecer al Cuervo Editorial por habernos invitado a ser parte de esta iniciativa y por facilitar este encuentro tan especial. Sin su apoyo, esta conversación no sería posible. Si tienen más preguntas en relación a la convocatoria o al Premio de No Ficción Latinoamericana Independiente, los invito a que revisen su página. La última convocatoria se publicó el 2024, así que lo más probable es que el 2025 saquen una nueva. Pueden estar atentos a los parámetros de evaluación si les interesa publicar su trabajo. Y miren que el premio es que tu obra sea publicada en estas editoriales. Hay muchísimos detalles muy interesantes, así que no se olviden de revisar la página premiodenoficción.com.
Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Efraín Giraldo. Es un honor tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar acá. ¿Qué tal te ha sentado el clima de La Paz, ya que estamos un poco con las lluvias en estos días? Bien, pero no ha estado tan mal el tiempo. ¿Ah, sí? Sí, me ha tocado tiempo soleado, entonces Qué bueno. perfecto. Ya un poquito de invierno hoy, pero durante toda esta semana nos ha tratado muy bien el clima. Me da mucho gusto. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas en relación a tu texto, pero en lo que yo iba buscando toda la información en relación a tu biografía, vi que eres una persona que estudió su licenciatura en letras españolas, si no me equivoco. En español y literatura es el nombre que tiene en Colombia, pero básicamente es eso. Lingüística, una parte, ¿Ya? y literatura, la otra. Vaya, es que como este es el podcast de Odisea Lingüística, siempre nos interesa esa relación con el lenguaje. ¿Qué tal la experiencia de estudiar una licenciatura en una universidad pública como es la Universidad de Antioquia? Pues tengo muy buenos recuerdos de mi época de estudiante de pregrado. En Colombia las licenciaturas son básicamente programas donde uno estudia para ser docente. Vaya. Entonces, como que ese es el tercer componente de formación de ese programa, de la pedagogía y la didáctica, la enseñanza del lenguaje y la literatura. La experiencia de estudiar en una universidad pública pues es muy especial. Yo tengo mucho que agradecerle a la universidad pública. Me formé allí pues en mi pregrado, pero también hice mi maestría y mi doctorado en la misma universidad. Eres docente en esta universidad, ¿verdad? Trabajé en la misma universidad donde estudié, trabajé un tiempo. Ahora trabajo en otra universidad de mi ciudad, se llama la Universidad de AFID, es una universidad privada. Y bueno, aquí doy clases de literatura, de historia del arte, que es mi otra área de formación. Y antes de seguir con la entrevista, te voy a pedir que si nos escuchas desde YouTube, nos dejes tu me gusta. Y si nos escuchas desde Spotify, califiques el podcast, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. También te invito a que nos sigas en Facebook, Instagram y TikTok. En todas estas redes nos encuentras como Odisea Lingüística. Y ahora sí, continuamos con las preguntas en relación al libro. ¿Cómo defines el concepto de plantas oficiosas y por qué elegiste ese término para titular así tu texto? Bueno, en principio cuando yo estaba escribiendo este libro tenía la idea de que estaba haciendo algo así como un gabinete de curiosidades, algo parecido. Entonces la idea de que fuera un sumario como que apareció muy rápidamente. Después yo creo que lo que quería era jugar un poco de manera un poquito paródica quizás con la idea como de las crónicas de Indias, de los textos digamos del Renacimiento que tienen ese carácter. Me parece que en principio eso es lo que está, la idea como de parodiar un poco esa idea del texto renacentista. Y luego lo de que las plantas sean oficiosas es interesante porque se refiere como a muchas cosas, ¿no? Porque lo oficioso tiene que ver con el derecho, sí, pero también tiene que ver con las propiedades como que van más allá de lo aceptado, lo conocido. Entonces ese es el origen del título. Y ya luego pues el subtítulo me parece que es como mucho más claro en indicar esa idea de que tenemos un camino compartido con las plantas, que hay una relación con otros seres y otras subjetividades. Entonces por eso el subtítulo es un ensayo sobre la memoria de la flora, ¿no? Exactamente. ¿Cómo fue tu proceso de investigación para este libro? Bueno, digamos que yo no sé si la palabra investigación sea suficientemente exacto. Por momentos me parece que puede ser un término que le queda grande a lo que yo hice, porque creo que la aproximación fue muy aleatoria, muy ingenua incluso. Entonces creo que no hay, digamos, un proceso como estructurado, organizado, sobre todo porque este libro es más que todo una especie de diario, una meditación personal. Entonces, claro, lo que te permite un ensayo básicamente es que vas descubriendo el tema a medida que escribes.
y ya luego pues claro, metido un poco en el asunto de escribir un libro sobre plantas, pues sí tienes que leer mucho, consultar bastante. Entonces creo que en principio fueron los herbarios como el punto de aproximación, y luego ya pues hubo aproximaciones, por ejemplo, a la neurobiología vegetal, como a la historia de las prácticas botánicas, algo de historia de la ilustración científica. Entonces fue como así, pero no es que tuviera, digamos, un principio ordenador, ¿no? Completamente claro, aunque tuviera un programa de aproximación al tema, sino que creo que los distintos aspectos de las plantas fueron apareciendo a medida que escribía. Y bueno, mencionabas que los herbarios son un punto de partida para tu texto, y justo mencionabas en otras entrevistas el herbario de Emily Dickinson. ¿Alguna planta que te haya llamado la atención, sorprendente que esté en esa colección? Sí, los herbarios tienen una cosa muy particular, y es que tienen como una tensión entre lo vivo y lo muerto. Eso me parece bien interesante. Y ya por otro lado está el hecho de que en Dickinson el herbario es un herbario imaginativo, no es un herbario científico en el sentido tradicional del término, y eso es muy provocador. Y bueno, digamos, cuando te pones a mirar el herbario en detalle, pues encuentras que están algunas de las plantas que a ella más le interesaban. No sé, la violeta tiene un lugar muy especial en ese herbario. Pero digamos que la planta que más ha entusiasmado o sorprendido a las personas que se han aproximado a ese herbario es el jazmín tropical, que abre el herbario, porque esa planta es raro que esté ahí, que todas las plantas son de la zona donde ella estaba. Es un herbario que ya hace a los 9 años. Cuando era una niña. Cuando era una niña, son las plantas que quizás sembraba y cultivaba con su mamá en su jardín, plantas de esa zona de Nueva Inglaterra. Entonces ese jazmín tropical es una planta extraña, seguramente llegó de algún lugar, es una planta tropical. Entonces esa en particular es una planta misteriosa. A mí en un principio fue la que más me interesó. Claro, y esto se conecta también con este concepto, o bueno, estos términos que te usaban, que las plantas y que llegan a transportarse. Y justo revisaba una experiencia que tuviste con un árbol que estaba en la universidad, relacionado al evento de Hiroshima. Sí, ese es uno de los, digamos, disparadores del libro, porque la idea de que las plantas están privadas de movimiento, o están privadas de expresividad, de actividad, es una idea pues que hoy en día entendemos que no es cierta. Ha atravesado toda la imaginación que tenemos de la flora. Entonces, claro, el problema, digamos, de la movilidad o inmovilidad de las plantas está en el corazón de este libro. Y claro, como el jazmín, que no sabemos cómo llega al herbario de esta niña, sí. Igual ocurre con el árbol de Hiroshima. Quizás para quienes escuchen este podcast valdría la pena hacer algo de contexto. Hay una fundación que se dedica a llevar sobrevivientes de Hiroshima, árboles sobrevivientes de Hiroshima, a distintas partes del mundo. Y pues a lo que te estás refiriendo específicamente es a que en mi universidad hay un árbol que trajeron de allá, de unos de estos árboles que sobrevivieron y que en Japón tienen esa protección patrimonial del Estado. Y bueno, lo interesante es que a partir de una cooperación humana, de una actividad de personas que quieren extender, digamos, como ese imperio de la vida, el árbol llegara a ese lugar. Y lo curioso que mencionabas es que ese árbol no había sido sacado de la maceta en la que había sido traído, hasta que tú haces la publicación de este libro y dices, al menos con este texto se llega a hacer de que se llegue a enraizar el árbol en la tierra y no como una simple maceta. A veces desconocemos la historia que hay detrás de una planta, porque generalmente están concebidas, yo creo, gran parte como parte del decorado, no como personajes principales, ni siquiera como secundarios, sino como elementos que están ahí ornamentales. Esa es otra de las ideas, digamos, que son fuertes en este libro,
porque en efecto, como tú dices, en general tenemos muchos problemas para identificar un individuo vegetal como individuo. ¿Sí? Digamos, un árbol es igual a cualquier otro árbol, una planta es igual a cualquiera. Entonces, claro, cuando hay algún tipo de señalización que individualiza a ese elemento concreto, pasan cosas interesantes. Mi editora colombiana tiene un chiste con esto. Tú sabes que siempre nos preguntamos mucho para qué la literatura, para qué escribimos. Entonces ella dice algo así como, bueno, por lo menos este libro sirvió para que se salvara un árbol, porque en efecto pues el árbol estaba en una maceta un poco olvidado, y que el libro atrayera atención sobre él y lo buscaran y luego se sembrara, fue como interesante. Pero pues también en el fondo lo que demuestra es que pues más o menos esa es la conducta que tenemos frente a lo que no es humano. Entonces pues como que concederle un protagonismo es difícil y claro, ahora a mí, después de haber publicado este libro se publicó en el 2023, la primera edición en Colombia salió en abril del 2023. En estos 2 años a mí me ha interesado mucho eso que tú estás diciendo, cómo lo vegetal puede tener un lugar más importante en la filosofía, en la ficción, que son dos agentes de reflexión que son centrales. Entonces, como esa idea de que lo vegetal pueda tener un protagonismo, para mí es crucial en este momento. Sí, justamente veía también que uno de los disparadores, o bueno, el momento en que has realizado tú este texto fue en la pandemia, en el momento en el que todos estábamos encerrados, y comentabas una experiencia de que tú en ese momento empiezas a enfocarte en tu jardín, ¿no? Tenías la posibilidad de empezar a cuidar ese espacio. No sé si quisieras compartirnos más acerca de eso. Sí, yo creo que estamos cumpliendo 5 años de eso, ¿no? No sé cómo habrá sido acá en Bolivia, pero en Colombia la segunda, tercera semana de marzo, nosotros la recordamos mucho. Acá igual. Porque fue el momento, como el encierro definitivo. Yo lo que pienso es que ese momento fue muy particular. Pues hoy en día lo veo así, un momento sobre todo donde la temporalidad, digamos, se alteró completamente. Digamos que muchas cosas se hicieron mucho más lentas. Entonces, pues, como para ser muy honesto, también yo creo que en parte un libro de estos surge en un momento así, muy probablemente como producto del aburrimiento, quizás. Porque, digamos, ese momento de clausura, pues nos enfrentó, digamos, como a un momento de mucha demora, de mucho retardo, de mucha espera. Yo lo recuerdo como un tiempo en el que sentía que tenía que ser muy paciente. Entonces, claro, lo primero que yo escribí de este libro fue el ensayo sobre el herbario de Emily Dickinson. Digamos que es como una de las líneas, pero luego, digamos más adelante, yo estaba como muy convencido de que este libro tenía que tratar del momento en el que yo estaba escribiendo. Entonces, por eso el libro tiene pues, muchos momentos que están narrados en presente, se cuentan cosas que están ocurriendo, y sí, pues para nosotros la pandemia fue un momento bien particular, bien importante. Entonces, mi pandemia muy específicamente está narrada ahí. A través del ensayo. Excelente. Bueno, había una parte que también me llamaba mucho la atención en relación a que hablabas de los espacios, ¿no? Que la jardinería, acá por lo menos en Bolivia, en este contexto, se la asocia mucho a las mujeres, pero específicamente a las mujeres de cierta edad, ¿no? Porque no es algo que interese a las personas mucho más jóvenes. En cuanto a mi experiencia personal, yo recuerdo a mi abuela que tenía su jardín, mi mamá que tenía su jardín, y yo cuando agarro una plantita, yo me desesperaba, ¿no? Yo decía, ¿por qué no florece? ¿Por qué no le salen las flores inmediatamente? Y eso es algo también que te enseña la naturaleza, ¿no? Que todo tiene su proceso y tienes que ser paciente con las plantas en general. Eso es muy interesante porque las plantas nos enfrentan con la necesidad de entender la duración, la relación con el espacio, con lo que nos rodea, de una manera muy diferente. A mí, después de haber escrito este libro, me interesa mucho la idea de la planta como maestra. Creo que
La jardinería, un poco eso es lo que produce. Te obliga a entender, por ejemplo, la relación con la productividad de una manera diferente. A las personas que se dedican a la jardinería les es muy familiar la idea de que hay que tener paciencia, de que hay que saber esperar. Y en efecto, esa temporalidad otra de lo vegetal y esa manera diferente de entender el espacio donde viven es lo que yo creo que resulta fundamental, digamos, como lección de lo vegetal hoy en día. En Colombia es igual, digamos, la jardinería ha estado muy conectada con la actividad de las mujeres, y es verdad también con las mujeres mayores. Mi libro de alguna manera es un homenaje a las mujeres jardineras de mi familia, sí, pues mi mamá, mis abuelas, mis tías, y lo que sí percibo es que digamos, la relación de la gente con las plantas sí creo que ha cambiado. En mi época, cuando yo era, digamos, joven, a mí nunca se me habría ocurrido, digamos, tener como interés en las plantas. Pues mi mamá tenía plantas en su casa y yo a duras penas recuerdo como que yo las regara. Sí. Pero eso ha cambiado. Estamos en una época en que a la gente joven eso ha empezado a interesarle. Y creo que sí implica un cambio de mirada, que también lo vemos, por ejemplo, en lo importantes que son los animales, digamos, como especies compañeras. Entonces creo que en general ese movimiento es interesante, y yo tengo la impresión de que eso se va a profundizar, ¿no? Ahora, en mi caso, pues lo que ocurre es que el origen, digamos, con lo vegetal, o el origen de la relación con lo vegetal, parte, digamos, como de mis ancestros campesinos. Okay. Y la gente, digamos, del campo, pues yo he sido un hombre de ciudad. La gente del campo tiene una relación muy, muy diferente con el mundo vegetal. Claro, y también es una visión, yo notaba que esto es como que desde la perspectiva masculina extractivista, ¿no? De qué me puede dar la tierra o qué puedo crear para que, digamos, desde un fin también productivo, ¿no? De tengo que comer, alimentarme. En cambio, la jardinería es algo más pasivo, ¿no? No tanto desde la estética, sino desde sembrar la paciencia y otros elementos. Pero continúa, por favor. Sí, yo creo que en general también lo que las plantas enseñan es a redefinir nuestra noción de utilidad. ¿Sí? Cuando hablo de este libro y de esta inquietud por lo vegetal en la literatura, me gusta mucho señalar que las plantas reconfiguran una idea que yo creo que es necesario replantear, y es la idea de la riqueza de la tierra o la idea de la riqueza natural. Sí, la jardinería tiene un poco algo de gratuito, algo como de inútil, de alguna manera, y eso es interesante. Y en mi libro, pues, a través de las anécdotas que yo cuento y otras cosas, aparece, digamos, esa codificación de la utilidad dura de lo vegetal como asociado, digamos, al trabajo fundamentalmente agrícola en el campo, mientras que la jardinería está vinculada con un tipo de actividad de cuidado, donde pues obviamente lo estético tiene un papel central, ¿no? Sí. Pero digamos que también los jardines son útiles, pues sabemos, por muchas otras cosas. Tú me decías que tienes una relación, tu familia tiene una relación con la naturaleza de esta forma, y esto también se ve expresado en el lenguaje. No sé si hay alguna metáfora que suelan usar, en particular que hayas usado en tu libro, que consideres central para entender la propuesta que tienes ahora, una metáfora relacionada a las flores. A mí hay muchas cosas que me interesan, digamos, de las plantas, pero creo que lo que hoy en día pienso que puede ser muy importante es la manera en que las plantas nos enseñan, ¿sí? Es una idea en la que trato de reiterar la importancia de entenderlas no solamente como ornamento, como parte del decorado, para usar tus mismas palabras, y creo que me interesa más la idea de entenderlas como modelos existenciales. Digamos, cuando nosotros entendemos que la respiración es la actividad fundamental de la vida, eso nos lleva, por ejemplo, a entender que vegetar puede ser una condición, digamos, interesante para revisar. Y luego está el hecho de que las plantas tienen una capacidad de indicarnos hacia dónde ir. Y eso yo creo que va a ser muy importante en el futuro,
cuando pensemos de cuenta de estas crisis en las que estamos, crisis migratorias, crisis ambientales, como qué tenemos que hacer. Entonces creo que las plantas nos indican a dónde ir y sobre todo nos indican cómo debemos relacionarnos con el entorno, porque las plantas mejoran el lugar donde están. Sí, porque ver un espacio con vegetación, en lo personal a mí me trae mucha paz. No me gustaría estudiar en un espacio donde pueda tener un árbol y demás, pero en estos espacios que son tan urbanos, muchas veces los edificios van carcomiendo y te quedan como que ladrillos y muy pocos espacios verdes. Al menos en La Paz yo lo percibo de esa manera. Yo preparé algunas metáforas que usamos acá en Bolivia relacionadas a las plantas para que te lleves algo siquiera de eso. Hay una que nosotros usamos que, por ejemplo, ¿cuándo me vas a pagar? Y si yo te respondiera cuando florezca el chuño, se refiere a que eso nunca va a pasar, porque el chuño es un producto derivado de la papa. Entonces no existe una semilla tal del chuño. Entonces, ¿qué te parece? Está muy bien. Pero en Colombia tenemos una, está en un refrán, que es mala hierba nunca muere. Así también es popular acá, ¿no? Okay. El asunto es que casi todas son negativas. Sí. ¿Has visto? Y bueno, yo veo que en la literatura y en las canciones suelen utilizarse más como simbolizando a la mujer. Acá en Bolivia tenemos... De manera muy misógina, casi siempre. Tenemos dos casos. Uno es de acá de Bolivia, que es Rosita Pochi, que hace referencia a las mujeres del Chaco. Entonces como que le cantan, ¿no? Rosita, Rosita Pochi, y digamos como que le va halagando. Pero ese es uno que he podido rescatar. Tal vez algo de Colombia, alguna canción que le hayan utilizado este tipo de metáforas. Bueno, está digamos la asociación como entre la mujer y la flor, que es como muy habitual. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en Colombia hay unas plantas ornamentales que tienen características estructurales muy particulares. Pero los nombres que se usan para nombrarlas popularmente son nombres con una altísima carga de misoginia. Por ejemplo, hay una planta que se usa mucho en jardines y se llama lengua de suegra. O hay otra que tiene los hijos en la punta de cada hoja, puedes trasplantar desde ahí, entonces se le llama mala madre. Sorprende este tipo de nombres, ¿no? Con una carga muy negativa hacia lo que es la mujer. Claro, pero es porque ponemos en lo vegetal lo que tenemos también como cultura. Y no siempre es bueno lo que llevamos a eso. La siguiente parte consiste en algunos obsequios que trajimos para Efrem y puedes escuchar más acerca de dónde puedes conseguir este texto. Toda la información va a estar disponible en nuestras redes sociales en las publicaciones correspondientes al episodio número 6. Muchísimas gracias por acompañarnos y te dejo con Efrem. Bueno, te comento que aquí en Bolivia tenemos una tradición que se llama las alacitas, que es la fiesta de la miniatura. No sé si alguna vez has escuchado. Sí. Justo tenemos un episodio y descubríamos que los amuletos que usaban se interpretaban como pequeñas semillas de lo que va a prosperar a futuro. Entonces es una fiesta, yo la llamo icónica porque son iconos, es una traducción literal, se podría decir, del elemento. Y bueno, yo te traje esto de obsequio, son algunos elementos de la lacita. Si quieres los puedes abrir y yo te puedo ir explicando cada uno de ellos. A ver, ¿qué hay acá? Es como un pequeño camión. Tú cuando contaste que tenías familiares que estaban relacionados a lo de cultivo, yo dije, es lo que usualmente se maneja acá, ¿no? Que se transportan frutas y otros elementos, entonces dije, tal vez se puede relacionar un poco a su antepasado. Bueno, aquí están como los guacales, ¿no? Es como... Parece como una olla. Lo es la yita de la fortuna. Muchos la asocian a... Como abundancia. Precisamente, sí. Porque tiene frutos y eso es hecho de barro. El camioncito que sacaste es hecho de estuco, es hecho por artesanos totalmente. Y hay un tercero, quizás. Sí, es un tercer elemento. Una ranita. Acá en La Paz le decimos el sapo de la buena suerte. Usualmente esto es de plomo y es un elemento muy presente en la cultura aymara y es para llamar a la abundancia, ¿no? Y un buen augurio que tu libro siga siendo publicado, que se vendan muchas ediciones. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Está precioso, está muy lindo. Muchas gracias y bueno, muchas gracias por los buenos deseos y por el augurio vegetal para este libro. Gracias a ti y bueno, esperamos que te haya gustado la entrevista. He estado muy cómodo, me ha permitido decir muchas cosas y en lo que tú has visto, digamos en la lectura, creo que hay muchas cosas
en las que seguir pensando y en las que seguir trabajando. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por escucharnos y invitados e invitadas a leer Sumario de Plantas Oficiosas en la bella edición del Cuervo. Claro que sí. Nosotros vamos a estar compartiendo los enlaces en nuestras historias y en el link de este episodio, así que muchas gracias, Efren. Un gusto tenerte aquí. Hasta luego. Bueno, saludos. Chao, chao. Este episodio fue conducido y producido por Janet Mamani Wata.